Estamos ya en esta libroteca número 58 y estamos con Diego Chamorro. Él es catedrático, ensayista, escritor y quien ha tenido la gentileza de respondernos por este Día del Padre que quisimos hacer, digamos, algo distinto, algo diferente, que es como mapear este sentido de paternidad que tiene la literatura. ¿Y por qué decirlo desde ahí? Estamos conversando con Diego de Récord, que yo me había dado cuenta y que tal vez sea percepción mía, me había dado cuenta, Diego, primero darte la bienvenida y permitirte que Hola, saludes. hola Natu, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Esta es mi segunda libroteca y siempre es un placer, es un gustazo estar acá. Qué divertido, Diego. Y bueno, con respecto a esa conversación que teníamos atrás, le decía yo a Diego que me había dado cuenta que las historias con padres en la literatura no son bonitas, no son reivindicativas, no tienen esa sensación de que en algún momento se va a reconciliar el autor con Claro, esa idea del padre, sino que claro, son historias sumamente tristes, son historias que ponen a un papá, pero de un plomazo así desnudo y decir, esto fue lo que me hizo y esto fue lo que me pasó. Y pueden ser, no pueden ser autobiografías, sino son estas figuras que se construyen a través de la literatura. claro. ¿Tienes algún sentido de esto? ¿Has tenido esta misma percepción? ¿Cómo lo miras tú también como desde la crítica literaria? A ver, yo creo que en principio la literatura abarca o muestra o se enfoca, si es que se quiere, desde diferentes instancias por las necesidades y las crisis que existan dentro del marco de la condición humana. Entonces, esa muestra es supremamente importante y de ahí que la figura del padre sea totalmente, no sé, un poco obtusa, un poco velada, como tú mismo lo defines hasta cierto punto, nunca hay una historia feliz, eh, Sí. porque creería que yo que parte desde el drama identitario, ¿no? Pensemos en la Odisea, ya que estamos próximos Al al estreno de la estreno de la película. película de Nolan, ajá, la Odisea nace o parte desde el drama identitario de Telémaco en buscar a su padre. Ujú. Entonces es el padre ausente que se va a 10 años de pelea, luego 10 años de Odisea, ¿no? Ajá, y entonces quien queda a cargo de todo, porque eso siempre me fastidia en esa función, que colocan así Penélope y le espera que está tejiendo. No, 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 para nada. Penélope se hace cargo de la política del reino, de organizar todo, porque el otro tipo no sabe dónde está, pues nada más. Claro, es Entonces, chiquito. o sea, no, más bien me refiero a Odiseo. Ah, no, Odiseo dice. Odiseo. ¿Quién no, sabrá no de tiene, Odiseo? ajá, no sabe, él mismo no sabe qué está haciendo, entonces Penélope, la mujer, tiene que tomar esa particularidad. La madre tiene que tomar ese rol fuerte que es la política. Entonces, partamos desde ello, ¿no? Telémaco sale a esta búsqueda identitaria, este drama identitario, y funciona desde ese marco. En la literatura universal o latinoamericana viene desde esa estrella, desde ese marco eh, o esa visión lumínica que puede ser esa misma búsqueda identitaria, como por ejemplo Pedro Páramo, Ujú. ¿no? Juan Preciado parte desde esa misma búsqueda en donde no sabe cuál es ese padre ¡Qué que se belleza! llama Pedro Páramo, pero baja Comala al infierno o baja al mundo de los muertos a buscar a su padre y lo único que sabe es que un arriero que se encuentra por ahí le dice, ah, yo también soy hijo de Hijo de Pedro Pedro Páramo, Páramo. sí, y que es el mal vivo, así como lo peor. Entonces dices, ah, qué lindo, ¿no? Qué linda historia de paz, ¿no? Entonces, Juan Rulfo, qué sé yo, el escritor latinoamericano, eh, um, el escritor per se, ve esa crisis identitaria como un reflejo de la figura paterna, ¿no? Hasta cierto punto, no sé, se me viene a la cabeza el mismo Rulfo
tiene otro texto que es bellísimo, un cuento de Jan en Llamas, que se llama No oyes ladrar a los perros. Ese cuento es maravilloso. Nunca, no, bueno, siempre digo que no voy a spoilear, pero siempre lo hago. Eh, o sea, se ve que es una función de una doble cabeza que está corriendo. O sea, hay un tipo que está cargando a otro en sus hombros y solo piensa en llegar. O sea, su instancia es la ansiedad de llegada, que el que está encima no se duerma. Luego uno va entendiendo por ciertos rastros, cuestiones que nos va contando el narrador, de que está corriendo porque el otro está herido. Y lo único que nos damos cuenta al final es que es un padre llevando en hombros a su hijo porque acaba de recibir una herida de muerte por un arma de fuego y lo único que quiere es llegar a un pueblo porque, o sea, se llama No oyes ladrar a los perros porque siempre le está preguntando eso, porque cuando llegue al pueblo más cercano van a ladrar los perros. Maravilloso, Ya. ¿ya? Entonces, también, o sea, es trágico, ¿no? Desde cierta instancia. Y está adoptado con este tema de la tragedia, porque como mencionaste un poco, partiendo desde los griegos muy, muy ordenadamente y muy, muy chévere, porque obviamente todo parte desde ellos acá en esta visión occidental. Tal eh, cual. el, Me ponía a pensar un poco en Shakespeare, en cómo Ah, él también retrataba esta idea de este padre que igual ajá, resulta ser un padre ausente claro, en algún punto, pero ah, también es esa imagen idílica del poder. O sea, claro. yo siento que retratan, porque obviamente ahí estamos hablando de un rey, entonces, en Shakespeare. Entonces, siento que desde ahí parte también esa idea del Es- eh, retrato del padre en la literatura, o sea, Estamos hablando de Hamlet de Hamlet, específico. Ah, de ya. Hamlet. Ok. Entonces, parte desde ahí, desde esa idea también de poner al padre desde el poder, pero Sí, o sea, de qué tipo de poder también. ahí yo creería que también hay como, a ver, las naciones se van vinculando a través de justamente su establecimiento político viene a través de esta construcción del rey, ¿no? Siempre es Ujú, la construcción del rey y luego desde esta construcción del rey empieza a fungir como que él fuese el padre de todos, ¿no? exacto. Desde esta misma idea surge la idea del Estado. Entonces, esa particularidad de las naciones republicanas o no sé, en el siglo XVIII y XIX, en su formación en lo republicano, dentro de los marcos no todavía democráticos, pero sí de la formación de naciones o de la idea de Estado-nación, el Estado se vuelve el padre de la nación. Y asimismo es el rastro de los textos románticos, los textos realistas eh, en América Latina y el mundo, donde la figura del padre asume esta misma propuesta como para asumir el rol del Estado, ¿no? Y Sí, luego, obviamente, acá nosotros sabemos del Estado huérfano, o sea, somos huérfanos de Estado dentro de nuestro gobierno actual. Y venideramente creo que no hemos tenido presidente o estado hace mucho tiempo. padre. Ajá. Entonces, eh, vinculativamente este rastro, no sé, me surge también como la idea del Estado-Nación también es pensar en este figurativo de encontrar un producto identitario específico en la huella de la figura del padre o en la ausencia de esa figura, si se quiere, ¿no? De ahí también vienen los relatos formativos en ellos, no sé, eh, se me viene a la cabeza en este caso, tal vez Cumandá, Sí, eh, sí. una figura paterna bastante fuerte, o Ujú, la Emancipada de Río Frío, también figuras paternas muy fuertes, opresoras, ujú. y con ese ejercicio de poder sobre la mujer específicamente y que luego viene rompiendo, o sea, es el siglo XIX, ¿no? Me llama la atención, me vino a la cabeza en este instante Cien años de soledad,
con esa figura paterna muy, muy fuerte, De con, patriarca. claro, José Arcadio funciona así ese rubro, Ujú, hasta la misma idea o esa imagen cuando lo atan al árbol, cuando ya está senil y demente, ajá, eh, es su fortaleza misma, ¿no? Desde claro. la condición de encerrarse en la búsqueda de esa vinculación, porque también es inventor, es creador, entonces siempre está buscando en ello, ¿no? O este mito, el Frankenstein, ¿no? El doctor Sí, Frankenstein viene desde la instancia de buscar una paternidad claro. específica con su monstruo, ¿no? Ya que salió esta película bellísima de Guillermo del Toro, Sí. eh, es como el otro lado, ¿no? Buscar al parricidio desde la otra forma, ¿no? Entonces, es el mito de la paternidad instaurada específica en su ámbito creativo a través de la ciencia, ¿no? Otra cosa que me Entonces, daba, que me ponía a pensar era en esa visión de Kafka de su padre. Ese padre de Kafka creo que es la representación de el, no sé, de el ignorar de una claro, manera muy, muy compleja y muy densa, y de la otra parte de ese hijo que necesitaba, digamos, ese tema de la aceptación de ese claro. padre que le estaba ignorando. Entonces, cada vez que pienso en padres de la literatura, en la figura del padre en la literatura, perdón, pienso en el papá de Kafka, en cómo le Claro, marcó para poder hacer lo que hacía. no, totalmente. O sea, Carta al Padre es, o sea, en el trabajo de Kafka epistolar y de diarios es supremamente, o sea, yo siempre digo lo mismo, ¿no? En dando clases, cuando uno lee los diarios de Kafka o las cartas de Kafka, es como leer tratados de teoría literaria en realidad, de su propia obra, ¿no? Porque siempre pone en juicio su obra. Entonces, cuando yo me daba cuenta cuando leía cartas a Milena, eh, que se llama Feliz, él exponía con total veracidad y fuerza su proceso creativo. A las cartas que tiene con Max Brod igual, pero cuando hace carta al padre no puede. O sea, hasta tiene miedo de mencionar que le gusta escribir. Eso es tremendo. ¿Cómo está la figura jerárquica de un padre judío supremamente castigador y fuerte a la visión de un tipo que se hace bicho? Claro, Entonces, eso es como súper cruel, ¿no? O sí. cruento. Entonces, sí, dentro de la literatura, la figura del padre nunca ha salido como bien puesta, no he cachado ahí bien. Yo sí tengo un ejemplo, digamos, Ah, eh, yo creo que Zambra eh, ah, hizo un ejercicio, su propio ejercicio, digamos, de poder enfrentar su paternidad, ¿no? Y su propia paternidad. o sea, digamos, de poder, sí, de alguna manera, porque cuando empieza el libro, En poeta chileno estamos hablando. sí, 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 Ajá, Zambra hizo ya, literatura infantil. ajá, Entonces, ahí, en este libro, lo primero que él pone es como, te tengo aquí, recién claro. acabas de estar 21 minutos en el mundo y me acaban de decir que te puedes morir. Vino una enfermera muy atenta a decirme con voz muy calmada y amable que a veces los bebés se mueren. Entonces, esta, Qué gran, enfrentarte, enfrentarte a la paternidad desde ahí, desde ese claro. miedo, desde ese tema de que te voy a tener que cuidar para que no te mueras una vez que ya naciste. Entonces, yo siento que desde esa manera se enfrenta la paternidad, digamos, en la literatura de otra forma, desde Claro. otra visión, desde... Yo insisto que no es una visión tan bonita ni tan reivindicativa como se ha tenido, pero al fin y al cabo ya siento que es otra mirada de la paternidad. No No, es total. esta mirada dura, digamos, desde acá, desde la jerarquía, desde arriba, desde el poder, sino que ya nos enfrentamos a otra generación que está viendo su paternidad desde otro lado. O sea, no sé cómo lo veas ahí desde... Sí, yo Si creo que tienes también, algún otro ejemplo así.
Ahí me dejaste con la cabeza y me ubiqué como en Chile. Hay un texto de Roberto Bolaño, es un cuento. Bueno, los cuentos de Bolaño siempre son como muy finales muy abiertos, nunca trata de cerrar y por eso es bastante virtuoso cuando hace cuento. De este cuento no recuerdo absolutamente claro su nombre o el título, es algo como Últimos Atardeceres, no me acuerdo muy bien. La historia, como las historias de Bolaño, son inexplicables, entonces de repente ahí es la historia de un padre y un hijo. Están un padre y un hijo en una playa, no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, si están de vacaciones, viven o lo que sea. Al parecer son bastante citadinos, después nos damos cuenta por ello, pero están ahí como tomando cócteles, cerveza, qué sé yo, en la playa, y el padre y el hijo, y de repente se arma como una pelea contra otros tipos ahí, ¿no? Muy Bolaño, ¿no? Entonces, como que no se entiende, se habla en doble sentido, algo por ahí, y de repente, como que el padre quiere pelear, el hijo no le deja, hay algo así, y ¡pa! Se abre y los dos se van caminando por la playa. Se acabó el cuento. Es bellísimo, o sea, lo que estoy contando es o sea, horrible, ¿no? Obviamente. Pero cuando lean el cuento, eso va a ser brutal, pero es increíble cómo maneja esto, ¿no? O sea, nunca se entiende qué es lo que pasa, pero lo más importante en este caso es su relación que tiene. O sea, pone en riesgo también, o sea, el padre se quiere pelear, el otro no le deja, que toman, que esto, que el otro. Muy inhóspito entre una relación entre padre e hijo, Claro. no se ve eso, pero luego se van y están todo bien. O sea, el mundo se puede acabar a su alrededor, hay crisis, pero se van, el padre y el hijo se van. Porque obviamente la relación que tiene Bolaño, no sé la relación que haya tenido con su padre, no la conozco muy bien, pero la relación de él con su hijo es otra vaina. O sea, Bolaño quería eso a la N potencia. O sea, la construcción de su paternidad es otra vaina. Entonces, tal vez por ahí viene, ¿no? Otra cuestión de cómo pensar las paternidades o las funciones de las paternidades, ¿no? No sé, se me ponía en la cabeza. Hay un libro de cuentos de García Márquez también, que se llama 12 cuentos peregrinos, que es Ujú. donde García Márquez está mucho tiempo viviendo en diferentes partes del mundo, más España, México y demás, pero más es cuando está en Europa, en España, Italia, y está viviendo por allá y está escribiendo estos cuentos justamente. Y ahí manda la relación, o sea, como ahí es las primeras veces que vemos a un García Márquez pensar paternidades o pensar su rol de esposo, su rol de padre, ¿no? Eso es como raro también en García Márquez. Entonces, es interesante, por ejemplo, ahí hay un cuentazo, si es que ustedes lo podrían leer, se llama La Santa. Es donde un padre quiere santificar a su hija por algún milagro inhóspito que hace en la América Latina, en Colombia específicamente. Entonces, como suele pasar acá, entonces dicen, hay que ir al Vaticano y poner el proceso. El tipo viaja, no tiene ni un centavo, está $0, no tiene nada. Y cuando está en el Vaticano se pone él a trabajar como guardia romano todos los días solo para poder santificar a su hija, pero en realidad él es el verdadero santo que está sacrificando su vida entera por ella. Ese es otro rasgo, ¿no? De la paternidad, que ese cuento No, está bueno. buenas. Sí, acabamos de romper con ese mito que teníamos de que las maternidades no están reivindicadas en la literatura. Otra cosa que es yo sé, yo doy los peores ejemplos, ya lo sé, pero pensaba en Sirius Black, en Harry Ah, Potter, por ejemplo. Esa ya, es, o sea, esa es una paternidad adoptiva, digamos, pero la ya, imagen de Sirius Black como protector de Harry Potter es un gran ejemplo de cómo está sí. retratado otro tipo de paternidad, digamos. No es el papá de Kafka, es una Ya. persona que sí está cuidando. Claro, o sea, en este caso también, o sea, pensar la paternidad.
y eso como un vínculo con tu propia escritura o este rastro, ¿no? De la escritura. Eh, en la literatura ecuatoriana hay un poema que se llama Sollozo por Pedro Jara, que es de Efraín Jara y Drobo. Cuando muere su hijo, que eso, o sea, debe ser brutal, el dolor más infernal que debe existir en el mundo, en el universo, porque cuando nosotros eh, quedamos sin padre, ahí se llama orfandad, quedamos huérfanos. Pero cuando muere un hijo, no hay una definición o una palabra que defina ese dolor tan intenso y horrible que podría suceder. Pues Pedro Jara, el hijo de Efraín Jara y Drobo, murió y cuando muere, él hace una obra maestra de la literatura ecuatoriana, que se llama Sollozo por Pedro Jara, en donde no lo voy a contar, no, es imposible narrar esto, ni contarlo, ni un verso siquiera, porque se me hace la piel de gallina en realidad. Él hace como números, ¿no? Del 1 al 12, y del 1 al 12 así, y varios poemas, son como múltiples poemas en uno, donde va contando la historia del accidente de Pedro y la muerte, ¿no? El primero es brutal, como dice, salió el médico y me mostró la radiografía de sus huesos rotos y eso es brutal. O sea, cada vez que leo ese poema lloro, porque es así, pero es, o sea, la vinculación y el confrontar eso desde su propia escritura, pues, ¿no? Su sentimiento de la paternidad en esa exposición. Entonces es duro, o sea, también en este vinculativo. Creía que la literatura en realidad está en este cruce súper duro, fuerte, en la instancia de donde las paternidades no es lo que uno quiere, ni tampoco lo que el hijo quiere, sino que está ahí, pues, ¿no? Y es esa transformación en la cual la escritura decanta todo ese vínculo, ¿no? Que sí, o se me venía a la cabeza en este instante también un cuento de Abdón Uvidia, se llama La Piedad. Eh, es un tipo totalmente desastroso en el mundo, la vida, y siempre que bebe trata, o sea, de discutir en su estudio y suicidarse, ¿no? Y la mujer, es una idea maravillosa, solo piensa en su hijo, ¿no? En el hijo, y de este tipo con una depresión tremenda que se lleva el cañón a la sien siempre y hace un escándalo, rompe todo, chupa y que ni sé qué. Y al último la mujer decide aplastar, o sea, le pones el dedo de él ahí y ella sobre el dedo de él aplasta el gatillo. Maravilloso. Ahí se acaba la paternidad, ¿no? Pero en fin. Yo quedé en shock, así yo solamente me tapé la boca y ya no puedo decir nada más. Ay, qué cruel, Creo ay, que qué tampoco se me duro. vienen los mejores ejemplos. Los mejores ejemplos de ternura. No, es que de verdad, o sea, yo he leído lo que te digo, ¿no? He leído muchas cosas de padre abandónico que me deja como pensando precisamente esa figura que está retratada en las letras y que va permeando por ahí, digamos, de esa imagen que está muy vinculada a lo que ya habíamos hablado, ¿no? A también el sistema de pensamiento donde estamos, la postura que, digamos, la posición que tienen los padres dentro de las familias, ¿no? Que son eh, posiciones casi un poco sacras en ciertos puntos, en ciertos Claro. espacios, y que definitivamente se van retratando en la literatura. Si tú tendrías que recomendar tres obras sobre que tengan esta figura del padre, no precisamente esta que estamos hablando, sino una figura de padre que impacte, ¿cuál sería? A ver, o sea, dentro del marco de la familia me parecería que Cien años de soledad tiene un peso súper fuerte y ahí se establece como la figura de José Arcadio como un padre de familia supremamente fuerte que sería bueno como analizarlo, ¿no? Me parece que es importante este libro, familiarmente hablando y paternalmente hablando. Eh, qué sé yo, el otro
se me viene a la cabeza, eh, podría ser también esto más bien como que figura desde otra instancia, ¿no? El mismo Pedro Páramo, porque no hay un establecimiento claro o directo específico. O sea, Pedro Páramo es un mito, ¿no? Es una leyenda, pero es la malicia pura, ¿no? En su instancia pura. Y Miguel Páramo, o sea, su hijo que muere en el caballo y demás, eso es como también el acercamiento de esta punto férreo muy fuerte, ¿no? Ujú, De esta herencia maligna, si es que se quiere, ujú, con la facultad de su hijo, ¿no? Y eso también como que me parece que es supremamente ujú. importante. Y por último, o sea, yo instauraría que eh, es muy necesario leer este texto de Sollozo por Pedro Jara, de Efraín Jara y Drobo, que es una cuestión brutal. O sea, es un poema, primero que es, me parecería una catedral importante de la poesía ecuatoriana, muy, muy importante, y al puro estilo de Efraín Jara y Drobo, que marca esta huella, ¿no? Este, este producto vinculativo de su experiencia paternal dentro de la muerte de su hijo, ¿no? Que eso que está también súper importante, ¿no? Eh, no sé, eso se me viene a la cabeza. Eh, Probablemente, no sé, por ahí se me esté yendo algo, o, eh, mm, Pero no sé, dime, Nato. Pero y yo creo que, o sea, yo lo que sí recomendaría definitivamente es como para que ya vayan limpiándose un poquito es literatura infantil de Alejandro Zambra, Mm, porque a mí me parece que este es un poco más tierno, es un poco más dulce, es un acercamiento distinto a a estas figuras que estábamos hablando, de estos retratos que ha tenido la ah, literatura con respecto a las paternidades y que le da ese otro toque, ¿no? Y también siento que es como que va actualizando la mirada que tenemos ahora de la paternidad, ¿no? Porque es una mirada completamente distinta a esta mirada de este padre canónico, intocable, que a pesar de que haga cosas malas, como en Pedro Páramo, es intocable, es la figura a claro, la que hay que conocer, es la figura que me claro. va a dar identidad, es un Ajá, montón de cosas, pero en esta es como otro espacio y otra dimensión de entender la paternidad desde la literatura. Obviamente que estamos hablando de que estos no son manuales, ¿no? De que estas no son, no, es literatura, es definitivamente literatura y la literatura, lo que yo creo, y no sé si estoy mal, Diego, tú que eres conocedor de esto, lo que va retratando también son las épocas. O sea, la literatura es la visión del mundo de la claro. época de ciertos conceptos y ciertos espacios, sean públicos o privados, en este caso privado, es el tema del hogar. Entonces, no sé qué pienses tú desde esos retratos que hemos hablado de los padres, son un retrato de la época. Claro, o sea, desde cierto punto, ciertos vínculos también, eh, me, me, me quedó supremamente lo que acabas de decir, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las escenas que a mí me queda dentro del poema épico de la Ilíada, eh, funcionalmente es cuando Priamo va a rogar por el cadáver de su hijo. Ujú, Sea, Príamo va a donde Aquiles y ruega por el cadáver de Héctor. No le ujú, interesa nada, sabe que va a morir cuando esté yendo al campamento de los Mirmidones, pero él tiene que hacer eso, ¿no? Y desde el otro lado también se me viene a la cabeza el mismo Héctor sabe que cuando va a salir a pelear con Aquiles, él va a morir. Y por eso le dice a su esposa Andrómaca, le dice, el momento que yo parta y salga de la muralla, tú tienes que agarrar hasta Anactate, nuestro hijo, y huir, porque sabe que va a morir. Y lo primero que piensa es en eso, o sea, la figura de hecho de hasta Anactate hay una parte súper linda que
lo ve al regresar de la batalla a su padre, a Héctor, y lo ve con la crin, con el yelmo y ensangrentado y lo ve y no es la figura de su padre y llora, pues no, es un bebé y lo ve y llora, dice, no, este no es mi papá, es un monstruo. Pero, o sea, en la literatura van marcando este tipo de cosas, ¿no? Desde la Ilíada, desde la Odisea, hay la figura del padre como esta misma condición de pensar, ¿no? Lo que en esa época era el figurativo del padre, ¿no? Y luego creería yo, por ejemplo, en la literatura actual, eh, se ve otras distancias con esa paternidad, ¿no? O no sé, para poner un ejemplo, ¿no? Eh, hay un libro de ensayos, de hecho, de Paul Auster, que se llama La invención de la soledad, Ujú, que lo hizo cuando murió su padre. ujú, Entonces, a mí me impactó, justamente hace unos 12 años murió mi padre, o bueno, me enteré que murió mi padre, eh, y cuando me enteré de eso, lo primero que hice es abocarme a ese libro, ¿no? Buscar, me fui a leer el ensayo de Paul Auster y ahí yo veía cómo desde primera mano Paul Auster en su ensayística trabajaba el tema de limpiar su relación con su padre. ujú. Entonces, es un libro de duelo en realidad, ¿no? Y al otro lado de la moneda, para mí era como un figurativo de decir, ¿por qué carajo yo estoy leyendo un libro de duelo de otro escritor que está limpiándose una relación extraña con su viejo? Justamente en la muerte de cruzar el duelo que yo tenía por la muerte de mi padre, ¿no? Claro. Entonces era como, ¿qué carajo? Y lo peor fue después escribir acerca de esa experiencia de lectura, ¿no? Uy. Entonces, claro, o sea, son otras marcas donde uno ve y dice, a ver, no sé cómo la literatura puede marcar la instancia de este figurativo paterno o la idea del padre. Y Ujú, tal vez no sea la mejor, pero ujú, está nada más. Y eso es lo bonito de hacer la literatura, o que la literatura te muestre ello, ¿no? Porque no sé si exista, me puse a pensar en este instante como qué tratada de filosofía puede marcar este vínculo con el padre, ¿no? Y lo único que se me venía a la cabeza es Temor y Temblor de Søren Kierkegaard, en el momento en que Abraham tiene que matar a su hijo Isaac, ¿no? Y esa es la prueba de paternidad más fuerte, ¿no? ujú. Claro, o sea, Si también, obedecer al padre o matar al hijo. ajá, o sea, obedecer a Dios, al gran padre, o matar el hijo. Bueno, o Ujú. sea, también veamos, no sé, qué onda con Abraham, un hijo adolescente, lo pensaría hasta cierto punto. Pero Pero vinculativamente no sé, era su único hijo el que quería Claro. tener lo más grande y sagrado. Bueno, y el otro escucha voces y que Dios te dice, mata a tu hijo, no sé. Ahí hay cosas un poco develadas. Kierkegaard lo hace mejor, no lo niego. Hay que leer ese libro también que está muy lindo. Pero en sí eso como me ponía en cuenta y decía que, ¿qué onda con esto, no? ¿Qué onda con la figura paterna o esta transformación de una figura paterna, ¿no? Y Ujú. cómo cambia a través del pensamiento, cómo cambia a través de la experiencia, cómo cambia a través de la lectura, de la vida y de las propias maniobras, en este caso de la literatura o de la escritura, ¿no? Qué bonito, qué bonito, qué bonito siempre hablar con Diego Chamorro. Y sobre todo este tema que te atraviesa también porque tú también eres papá. Claro, claramente. Sí, ahí tengo mis cuestiones con mis hijos. O sea, yo tengo mi hijo Matías, que está justamente hace una semana, 2 semanas, cumplió ya 24 años. Yo fui padre muy joven y ahora estoy viendo como que ya otro tipo de relaciones que tengo con ellos. Mi hijo Diego Andrés, de hecho, la próxima semana cumple 23 años y tengo a mi pequeño Nicolás que está en Argentina
y que ahora, bueno, convivo con otro tipo de relación paternal, paternando desde otras instancias con la hijita de mi novia, que se llama Manu y que también es mi proceso de paternidad también. Claro, por supuesto. Qué bonito hablar con Diego Chamorro, que está siempre dispuesto a conversar con nosotros y sobre todo de estos temas tan complejos y complicados de entender, que si no tuvieras todo ese bagaje, digamos que te ha dado el ensayo, un poco complicado de poder explicar este tema de la figura del padre en la literatura. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado aquí. No, por favor, Natu, siempre con mucho gusto. Apoyo muchísimo todo lo que haces vos y esto de biblioteca es supremamente importante y cuando necesites, ya sabes, aquí estoy, Muchísimas desde todas gracias. las instancias. Gracias, gracias Diego. Diego Chamorro, escritor, catedrático y quien también está llevando adelante procesos de lectoescritura para quienes estén interesados. ¿Cómo se llama tu taller? Estamos, o sea, la Escuela de Pensamiento Crítico se llama Las Babas del Diablo. Lo pueden buscar en redes. Estamos como reactivando un poco esa escena. Eh, ha estado un poco abandonada en realidad porque, eh, qué sé yo, la convivencia de otras instancias como eh, de los trabajos, de otro tipo de Claro. trabajos. Me gustaría dedicarme solo a dar clases en los Babas del Diablo, que sería impresionante, pero hay que ver las otras funciones que es desde la docencia de literatura en otras partes, la edición y cuestiones por el estilo, entonces absorbe mucho mi vida. Chévere. Muchísimas gracias, Diego. Un No, dale, abrazo Nat, con y mucho gracias gusto. por hablar conmigo de este tema tan complicado. Con mucho gusto. Nos vamos a una pausa pequeñita y ya retornamos.